sido un poquito más largas de lo normal, brinque un poquito, desentúmase, porque a lo mejor se va a aventar un ratito ahorita, pero ahora sí, como les he comentado, tengo siempre mucha expectativa de lo que es esta palabra. Así tomamos nuestro lugar nuevamente. Hemos estado trabajando nuestro discipulado al estilo de Jesús. Ya vamos en la etapa de hijos. ¿Cuál es la descripción del hijo? Es: quédate conmigo. Dios nos ha llamado para ser sus hijos. Esa es la posición que Dios nos da, pero muchas veces en función no tomamos ese lugar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9, dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando llegamos en nuestro discipulado a la etapa de hijo, estamos llegando al punto más alto de la colina. El objetivo final de ser discipulado. Esta es la posición que Dios te asigna cuando te rescata, pero que te va llevando en un proceso hasta que logras madurar. En el libro de Gálatas dice la palabra, en tanto que el heredero es ¿qué? Es niño, tiene que ser llevado por cuidadores hasta que pueda llegar a un punto de madurez. Entonces, aunque Dios nos reservó el lugar como hijo, tenemos que ir creciendo hasta que desarrollemos la madurez para ejercer nuestra autoridad como hijo. Y es lo que te decía, una cosa es la posición que tenemos y otra cosa es la función que ejercemos. Somos hijos, pero aprender a vivir de tal forma será un reto que nos va a llevar toda la vida. El objetivo principal del discipulado es que tú y yo podamos regresar a la identidad de hijos. Yo te compartía, Jesús logró discipular a estos varones y llevarlos hasta el nivel de hijos en aproximadamente 3 años, ¿no? Poquito más de 3 años. Hasta ahorita yo no he conocido a nadie que pueda discipular de esa manera y pueda avanzar tan rápido. Jesús era Jesús, ¿no? Y cada uno va avanzando según el reto. Algunos nos toma muchos años. Yo les compartía la semana pasada acerca de lo que ha sido mi proceso. Dios me llama y lo conozco como tal en el año de 1998. Con 11 años decido bautizarme. Del 98 al 2000 pasé esta etapa donde comencé a dar la transición de conocido a siervo. A partir del 2000 ya me comprometo a servir a Dios a través de la alabanza. Antes de eso ponía los acetatos, era como ahí el Cristian en la iglesia, nomás que con menos modernidad. Es hasta el año de 2010 que hay una convicción en mi corazón y paso la etapa amigo, y después doy el brinco para hijo y de repente le batallo. Me quiero ver como amigo, me quiero ver como hijo. No entiendo lo que significa ser hijo, pero ha sido un proceso que en mi vida ha llevado años. Así es de que no te frustres, no te desesperes, porque dices, ya tengo tantos años, pero esfuérzate por avanzar. A veces no tenemos el conocimiento, pero cuando el conocimiento llega a nuestra vida, nos abre la perspectiva en muchos sentidos. Dice Jesús: quien conoce al Hijo ha conocido al Padre. ¿Se entiende lo que Jesús quiso decirnos? Pero no lo tomes para Jesús, tómalo para ti. La intención es que cuando te conozcan a ti, conozcan, qué caray,
Menuda responsabilidad, ¿no? Cuando conoces al Hijo, conoces al Padre. Y eso es algo que aplica en nuestro día a día. Luego decimos, los hijos son el espejo de los padres. Y normalmente los hijos copian nuestras actitudes y se comportan de la forma en la que nosotros nos comportamos. Son nuestro espejito. Entonces, cuando el hijo hace ahí cosas medio complicadas, tenemos que analizarnos a nosotros qué es lo que está pasando. El verdadero discípulo es hijo porque vive todo lo que aprendió como conocido, siervo y amigo. Hablábamos, no es que dejemos los niveles anteriores, sino que nos vamos parando sobre cada uno. Si lo quieres ver así, vamos avanzando, vamos subiendo la escalera para llegar a ser hijos. Cuando somos hijos no dejamos de ser siervos, no dejamos de ser amigos, pero vamos teniendo un mayor nivel de intimidad en nuestra relación con Dios. En la Biblia, un hijo es aquel que ha recuperado su doble naturaleza. ¿Cuál es la doble naturaleza? Rey y sacerdote. Un verdadero discípulo no es solo un convertido o un simpatizante. Hemos rebajado mucho en las iglesias el llamar a alguien discípulo cuando solamente simpatiza, va y se sienta en la iglesia, recibe, y hemos denigrado mucho esa parte, cuando el verdadero discípulo debe de convertirse en un agente del cielo en la tierra. Y las iglesias tienen que ser las embajadas del cielo en la tierra, que quien llegue a una iglesia pueda sentir lo que sucede en el cielo. Por eso es que adoramos, por eso es que cantamos, por eso es que tendríamos que mostrar el amor de Dios. En la semana veíamos en claves con el liderazgo cómo la única forma en la que se puede derretir un corazón de piedra es cuando aplicamos el amor de Jesús a esa persona. Y las iglesias tendrían que ser ese punto, la embajada del cielo, donde si usted quiere ir en un país, usted anda, no sé, en Ecuador cuando hubo el conflicto y usted quiere sentirse seguro como mexicano, ¿a dónde acude? A la embajada. Y sabe, la embajada, el espacio que ocupa la embajada, literalmente es México en ese país. Cuando usted llega a ese punto, aunque usted está a miles de kilómetros de distancia, usted está en México. ¿Me explico la función de las embajadas, lo importantes que son? Si usted entra a ese país y usted está siendo amenazado, a esa embajada, y usted está siendo amenazado afuera, en el momento en que usted llega a la embajada, usted está seguro. Precisamente por eso se rompieron las relaciones entre México y Ecuador, porque Ecuador entró a la fuerza a la embajada de México allá, y eso se considera como si hubiesen entrado armados al mismo país de México. ¿Sí me explico en esa parte? Cada casa de nosotros, cada iglesia tendría que convertirse en una embajada del cielo en la tierra, y usted como discípulo tendría que ser un agente del cielo en la tierra. Retomando la historia del hijo pródigo, que técnicamente no se tendría que haber llamado la historia del hijo pródigo, porque en realidad está hablando de ¿cuántos? De 2 hijos. Aún así, la historia en realidad es una historia acerca del Padre. Es el Padre la historia principal de esta historia. Perdón, el personaje principal de esta historia. Es un microcosmos del reino. En la historia, el Padre representa la divinidad y cada ser humano en la tierra es los 2 hijos. Te voy a dar una nueva alegoría acerca de esto. No solamente somos el hijo pródigo, sino también somos el hermano que se quedó en la casa. Y esta es la representación de la doble naturaleza. Habíamos hablado de intimidad y de gobierno, ¿sí? El primer hijo se aleja del padre y le dice:
dame la autoridad, pero no quiero, dame el gobierno, pero no quiero la intimidad contigo. Ya me voy, papá, párteme la herencia. Pero ¿qué crees? La herencia no se partió en una, ¿se partió en cuántos? En dos. Entonces el primer hijo dice, quiero la autoridad, pero no quiero la intimidad. Y el segundo hijo, aunque tenía la intimidad, nunca entendió la autoridad que tenía. El pecado destruyó la intimidad, la relación del primer hijo con el padre, pero también el pecado cortó la herencia. El segundo hijo no entendió que también tenía herencia. La primera parte de tu naturaleza de hijo descansa en mantener una relación de intimidad con el padre. ¿Cómo se rompió esa relación? A través del egoísmo que tuvo este primer hijo en decir, yo quiero malgastar lo que tengo y quiero vivir mi vida como se me dé mi regalada gana. Di conmigo, a Dios no le interesa darme la bendición sin relación. Sin bendición no hay relación. ¿Sí? Son dos conceptos que van íntimamente ligados, porque cuando no estamos cerca del Padre, nos demuestra esta historia, no hay bendición que dure. Cuando no estás cerca del Padre, no hay herencia que te alcance. Todo lo vas a malgastar como lo hizo este hijo. Igualmente, cuando recibes reinado sin intimidad, perderás todo y tendrás que volver a empezar. El ejercicio de tu reinado siempre dejará en evidencia la calidad de tu intimidad. Y sabes, el segundo hijo aprendió a estar sobre, es decir, a usar el gobierno que Dios le dio, que el Padre le dio en este caso. Y sabes, y ese segundo hijo no supo usar ese gobierno y perdió el propósito, se volvió resentido y arrogante. Y es lo que compartíamos, era un siervo, en su mentalidad era un siervo, aunque era príncipe. No porque no fuera hijo, no porque el padre no lo reconociera como hijo, sino porque él mismo no se podía observar en esa calidad de hijo. Tu reinado cae cuando te vuelves esclavo de aquello que deberías de gobernar. Pierdes la autoridad cuando te vuelves esclavo de aquello que tú deberías gobernar. Pierdes la autoridad cuando te vuelves esclavo de la carne, que se supone que tú debieras de juzgarla, de gobernarla. Tu naturaleza de sacerdote te conecta con el cielo, mientras que tu naturaleza como rey te conecta con la tierra. Ambos hijos recibieron la herencia porque el padre la repartió en dos, pero el segundo hijo, si observamos la historia, nunca se vio como dueño de nada. Y cuando el padre, en esta historia, el padre salió, no solamente restauró al hijo pródigo, sino a ambos. En las iglesias actuales nos hemos ocupado en restaurar al que ha perdido su relación, pero dentro la iglesia está llena de personas que nunca han podido restaurar su gobierno. Tenemos iglesias llenas de siervos, que es lo que hablábamos. Y una iglesia va a ser más fuerte, una iglesia va a crecer cuando el nivel de intimidad con Dios aumente y pasemos a la segunda etapa, que es amigo o es hijo. Quien da fruto es el hijo.
sé que está muchos conceptos, pero si usted tiene una duda, recuerde, desde un principio le dije, es una clase, levante su mano y dígame, no entiendo, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro sentido y función? Manos para reproducir, manos para hacer. En la historia de los talentos, Jesús define la fidelidad con base en la producción. Les dio 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. El que tenía 5 produjo otros 5 y se quedó con 10. El que tenía 2 produjo otros 2 y se quedó con 4. El que tenía 1 tuvo miedo, lo escondió y le dijeron: siervo malo y negligente. Mientras que a los otros 2 les dijeron: buen siervo y fiel. Y recibieron la bendición. Quédate con lo que te había dado, no es mío, quédatelo. Dios no tiene problema, y lo hablábamos en la clase allá arribita, ahorita. Dios no tiene problema con recompensar a quien hace bien las cosas. Al contrario, a Dios le gusta premiar a los que se esfuerzan y reproducen lo que Él les ha dado. El siervo fiel produce el doble. Hay una historia, bueno, no historia, una de las leyes que se dieron en el tiempo de Moisés, donde aquel siervo que después de muchos años tenía que ser liberado, pero él decía: yo estoy bien. Aquel esclavo, y hago esta acepción porque le hemos mencionado la palabra siervo, el origen es esclavo, ok, doulos. Un esclavo que después de un tiempo, aunque podía ser libre, decía: yo no me quiero ir, soy feliz aquí en casa de mi amo. Entonces dice que lo ponían contra el marco de la puerta y con una lesna le perforaban la oreja. Entonces tú podías ver al esclavo que había decidido quedarse en la casa de su amo por amor, con la oreja perforada. Pero había algo especial que sucedía con ese siervo. Ya no era considerado esclavo, era considerado hijo. No sé si recuerdan a Abraham diciéndole a Dios: Dios, no tengo hijo, y quien me va a heredar es un esclavo. No te preocupes, le dijo Dios, vas a tener un hijo. Y no tuvo uno, tuvo 2, ¿no? Ismael, Isaac. Dios no querría un siervo infiel para darle herencia, porque el hijo recibe herencia. El siervo se convierte en hijo por el dolor de la obediencia constante. Decíamos, brincamos de etapa de siervo, amigo, de amigo a hijo, por el dolor de la obediencia constante. Dios ordena, yo obedezco. Dios ordena, yo obedezco. Dios me da, yo reproduzco. Y dice Dios: buen siervo fiel. ¿Y cómo debemos obedecer? A ver el repaso. Sin replicar. ¿Qué más? Sin replicar, rápido y de buena gana. ¿Ok? Sin replicar, rápido y de buena gana. Esa apréndasela. ¿Cómo debe obedecer? Sin replicar, rápido y de buena gana. Esa es la obediencia que espera el Señor que tengamos. Ve a compartirle a esa persona. No, Señor, es que no, pues es que re malo Dios. Y mira, ¿tú crees que me va a hacer caso? Sin replicar, rápido y de buena manera. La obediencia te abre todas las puertas de la casa. Nuestros mismos hijos
aunque son hijos, son tratados como siervo al principio. Tienen que aprender a obedecer. A los seres humanos por naturaleza nos cuesta obedecer. Y hay que enseñarle al niño: te estoy diciendo que recojas tu plato, tiende tu cama, recoge tu ropa. Oh, mamá, yo no quiero hacerlo. ¿Quién hace eso? A ver, levanten su mano, mamás, si sus hijos hacen eso. ¿Quién de aquí tiene un hijo que obedece sin replicar, rápido y de buena gana? Los hijos son las manos. La iglesia, escucha esto, la iglesia que cría hijos, nunca le faltarán manos. Cuando una iglesia aprende a criar hijos, nunca le faltarán manos. Cuando unos padres saben criar hijos, educar hijos, nunca le van a hacer falta manos. Sí, yo recuerdo, pues tengo 2 ejemplos aquí de empresa, ¿no? Usted conoce a la familia de Charo. Su papá es el bicicletero más famoso de Tuxpan. Y ese trabajo, el enseñar a sus hijos, hizo que no sé si todos o la mayoría se dediquen al trabajo de la empresa, ¿no? Y en su momento cada uno ya ahorita hicieron su negocio por fuera, pero nunca faltaron manos para que el negocio creciera. También con Julio, su papá pudo transmitirle a sus hijos el oficio de tapiceros. Y todos los hijos saben algo de tapicería, ¿no? Hasta el nieto, que también estuvo ahí, hoy en día ya se desempeña, y hasta los adoptados quisimos aprender, pero no éramos tan buenos, ¿no? Hay que tener gracia para eso. Pero don Chano supo transmitir el conocimiento y supo educar a sus hijos para que aprendieran el oficio. Y a esa empresa nunca le faltaron manos. No ocupaba contratar personal. Tenía 5 chamacos fuertes ahí, más el nieto, más los adoptados, y todos trabajando para producir en la empresa. ¿Me explico? Me explico en un ejercicio natural lo que puede pasar en la iglesia. Cuando aprendemos como iglesia a reproducir hijos, nunca va a hacer falta quien se dedique a esto. En la semana le decía a mi hija: hija, tienes que entrar a servir en algo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es mi oficio. Yo me dedico a esto. Tengo que enseñarte. Si más adelante tú decides o no decides continuar con esto, es tu problema. Pero mientras tanto yo te tengo que enseñar. Así como mi papá me enseñó a mí a atender un negocio, yo tengo que enseñar a mis hijos. De esa forma, una iglesia que cría hijos nunca carece de manos. Porque un siervo sirve por lo que puede recibir. Un hijo sirve porque es parte de la casa. ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos posiciones. Nuestra meta no debiera ser parecernos a Cristo. ¿Cómo, pastor? Tu meta no es parecerte a Cristo, tu meta es que Cristo está en ti. Parecerte es algo difuso. Me parezco en algo, en otra cosa no, pero la meta es que Cristo viva en ti. Que manifiestes las obras de Cristo en la tierra, no porque te pareces, sino porque Cristo está en ti a través del Espíritu Santo. La posición de hijo es por una parte el amor que el Padre nos prodiga y por otra el honor que nosotros le entregamos. La razón por la que tanto Tito como Timoteo fueron llamados hijos en la fe del apóstol Pablo, él les dijo esta misma oración tanto a Timoteo, si usted revisa las cartas que les manda: amado hijo en la fe, tanto a Timoteo como a Tito, fue porque ellos imitaban a Pablo como Pablo imitaba a Cristo. Eso hace el proceso de discipulado más sencillo. Cuando te conviertes en alguien digno de imitar y haz lo que yo hago. Y el hijo por naturaleza replica lo que tú haces, que es lo que te decía. Pero cuando te vuelves en un ejemplo del cual imitar, tus frutos manifiestan,
tu esencia como persona, si realmente Cristo está en ti. ¿Sí? Y el reto que tengo yo en mi vida en estos momentos es decir, yo quiero dejar hijos que vengan detrás de mí, que puedan continuar con la obra que Dios me ha llamado a hacer, que puedan parecerse a Paco, como Paco se parece a Cristo. Imita a Cristo es la palabra más que parecerse. Que imiten a Paco como Paco imita a Cristo. Eso me compromete. Porque el parecerme, pues tengo una cláusula de salida, el imitar no. El resultado natural de la posición es el ejercicio de la autoridad que la acompaña. Cuando el hijo regresa a casa, él llega consciente de que no merece lo que el padre le puede dar, el hijo pródigo. Pero el padre lo recibe con 3 cosas. ¿Cuáles son las que el padre le dejó? La primera, el vestido, que significa la identidad. La segunda, el anillo, que es la autoridad. Antes no firmábamos con garabatos, firmábamos con el anillo. Era un anillo único. Era como el que le ponen a las vacas. Era la E firma. La P firma de piel, ¿no? O sea, les quemaban les queman a las vacas y tú sabes de quién es esa vaca cuando ves el sello, el fierro, le dicen, ¿no? La marca. El anillo era lo que representaba. Cuando había un documento, la autoridad se firmaba con el anillo. Y cuando había esa firma, significaba que quien tuviera ese anillo estaba firmando por el dueño. Entonces el hijo recibe la autoridad y le dice el padre al hijo: lo que tú firmes en la tierra, lo que tú firmes en la tierra es como si lo estuviese firmando yo. Esa era la importancia del anillo. Porque a veces creemos, le dio una joya bien bonita. No, le está dando la autoridad. Y tercero, le dio el calzado. Vístanlo, cálcenlo y denle autoridad. El calzado es el gobierno, lo que pisa la planta de tu pie. Y todo discipulador, los que están discipulando a otros, ¿quién está discipulando a otro? Levante su mano. ¿Sí? ¿Quién está discipulando a otro? Todo discipulador debe lograr que el discípulo reciba estos 3 símbolos que lo acreditan como hijo. El hijo debe ser el padre en la tierra. Tenemos que asegurarnos que cada uno de los que nosotros estamos discipulando pueda llegar al nivel de hijo, y estando como hijo entienda la identidad, entienda la autoridad y entienda el gobierno. ¿Qué desarrollamos como hijo? Honor. El honor es fundamental. Si la autoridad es el reino, que es la máquina que mueve el reino, podríamos decir que el honor es el aceite que engrasa y mantiene el buen funcionamiento. El más grande honor que tú puedes otorgarle a alguien es reproducir lo que es esa persona en ti. Yo quiero parecerme a esa persona. Yo quiero ser como él. Y el discipulado en los tiempos de Jesús no era el discipulado griego, que todos se sentaban y decían: les voy a dar una cátedra. El discipulado era: lo que yo hago, lo haces tú. Entonces, si el rabino iba por el camino y se paraba a ver una manzana, a analizar un árbol de manzanas, ¿qué hacían todos los discípulos? Se paraban a analizar el árbol de manzanas, ¿sí? Si el rabino se ponía así, disculpen, y se pierde en el gimnasio, y se ponía a meditar en esta posición, ¿qué hacían todos? Se ponían a meditar en esa posición. No había que dar explicaciones. Era parte del proceso, era un honor el ser seleccionado por un rabino. Es por eso que los discípulos, cuando son llamados, entendían por el contexto cultural algo que nosotros no entendemos. Y ellos iban atrás de Jesús, donde Jesús iba, donde Jesús sanaba, ellos iban. Y si Jesús imponía manos, ellos imponían manos también.
Porque estaban aprendiendo de lo que Jesús hacía. De tal modo que llegó un momento en donde les dijo Jesús: ya no ocupan ir conmigo, váyanse de 2 en 2. Nos volvemos una representación de aquel que seguimos si lo estamos haciendo de manera adecuada. Honras a alguien cuando lo imitas, y la primera evidencia de que estamos reproduciendo en el liderazgo es que alguien más está usando nuestras palabras. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: las palabras que yo he oído del Padre son las que les hablo. Pedro, la noche que negó a Jesús, ¿cómo lo conocieron? Si tú hablas igual que ellos, le dijeron. Dice que en ese momento Pedro empezó a sacar sapos, víboras, culebras, tepocatas, dijera Vicente Fox. ¿Por qué? Porque su forma de hablar lo delataba. Se notaba que había estado con Jesús, porque las palabras que Jesús usaba son las palabras que usaba Pedro. La primera forma, la primera evidencia de que estás discipulando a alguien y esa persona está generando un impacto es que comienzas a hablar como esa persona. Y la segunda evidencia son las obras. Jesús le dice: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las obras son la materialización de las acciones que proceden de las palabras. La evidencia de que el honor está rindiendo fruto es que la persona puede reproducir el poder, el ejercicio de gobierno en el mismo nivel de quien sigue. Nuestras obras son el peso que tenemos en el reino. Jesús dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean en mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en Él. Tus obras te delatan. Lo que tú haces demuestra quién te está discipulando. ¿A quién te pareces? ¿Quién te pareces? ¿Quién te pareces, Esparza? ¿A quién te pareces, Fer? Liliana, ¿a quién te pareces? Julio, ¿a quién te pareces? Hugo, ¿a quién te pareces? ¿Quién te está discipulando? El hermano del YouTube va a decir: no, no es cierto, Hugo, nomás estoy diciendo por un ejemplo que muchas personas dicen: yo me congrego en el YouTube. ¿Cómo te vas a congregar en el YouTube? Ni conoces a la persona, ni sabes cómo sea. Comparte bonito, ves el don, pero no sabes cómo es la persona, no tienes un conocimiento. Y tristemente muchos cristianos están viviendo un cristianismo de esa manera, ¿no? Congregados en el YouTube, discipulados por el YouTube, pero sin una esencia de fondo. ¿Quién te pareces? Ahí vas a saber tus acciones de quién son, vas a saber quién verdaderamente te está discipulando. Igualmente discipulador, vas a saber si estás transmitiendo bien o si esa persona verdaderamente es tu discípulo cuando reproduzca tus obras, cuando hable tus palabras. ¿En qué operas? No se me pierdan de acá. ¿Operas en el espíritu? Los conocidos operan en emociones. Los siervos operan en razonamiento. El conocido ve, el siervo escucha. Los amigos en voluntad y los hijos en espíritu. Pero igualmente, como lo mencionaba, no anula lo anterior, sino que se levanta sobre ellos y los usa correctamente. No significa que vamos a dejar de ver, no significa que vamos a dejar de oír, no significa que vamos a dejar de tener emociones,
pero nos vamos a parar sobre ellas y nos vamos a mover en el Espíritu. Es imposible, déjame decirte esto, a lo mejor tú estás luchando con cosas, es imposible que tú puedas dominar tu carne por ti solo. Repito, es imposible que tú puedas dominar tu carne por ti solo. Si lo quieres hacer, te vas a morir en el intento. El único que te puede ayudar a dominar tu carne es el Espíritu Santo. Y a medida que formes una relación con el Espíritu Santo y que esté más alimentado tu espíritu que tu carne, vas a poder vencerlo. Solo a través del Espíritu Santo podemos encontrar nuestra verdadera identidad como hijos. Solo a través de la libertad, porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y nuestra verdadera identidad de hijos la podremos encontrar solamente a través del Espíritu. Así es de que si usted le dicen algo y se ofende, todavía no es hijo. Todavía no es madura. Usted es emocional. ¿Me explico? Usted puede perdonar a través del Espíritu. ¿Cuál es la meta? Vuélvete un líder, manifiesta el reino en la tierra. Un hijo, como decíamos, es un rey y un sacerdote. Es decir, su campo de acción no se limita a la iglesia. Esto, escúchame bien, esto fue una bomba para mi persona. El campo de acción del hijo no se limita solamente en la iglesia. Yo tengo una naturaleza como rey. Anteriormente separábamos estos dos conceptos y decíamos, hay uno que es sacerdote y hay otro que es rey. Pero no es así. Vive en nosotros esta doble naturaleza y nuestro ministerio no está solamente limitado a la iglesia, sino que estamos llamados para ejercer nuestro gobierno. Dijimos hace rato, como sacerdote nos conectamos con el cielo, pero como reyes nos conectamos con la tierra. Y muchos de nosotros estamos peleados con la tierra. Ya queremos irnos con Dios lo más rápido. Cristo ven, Cristo ven, Cristo ven, Cristo ven, porque ya me quiero ir, porque no quiero ejercer la autoridad que Dios me ha puesto para ejercer en la tierra. El asunto del discipulado deficiente es que reducimos al discipulado a un miembro de la iglesia local. Un discípulo que entiende que es un agente de Dios en la tierra tiene la capacidad de crear a otros discípulos como él. Entonces, si Dios me está llamando a ser empresario, seguimos con los empresarios, mi acción como hijo, Julio, no se limita a estar en la iglesia. Tú puedes decir, no estoy sirviendo a Dios en la iglesia. No, tú puedes servir a Dios también en la empresa. Qué padre que pudieras discipular a otros varones que emprendan como tú lo estás haciendo. Y tu campo de acción, tu campo de influencia, no solamente puede hacer la clase de domingo que das en la iglesia con los niños, sino que puedas formar empresarios con la mentalidad que Dios te ha dado a ti, las puertas que te has abierto, abrir las puertas para que otros crezcan en el área donde estás. ¿Me explico? Dios quiere que tú transformes también, y Dios te ha dado esta doble esencia para que tanto en la iglesia como fuera de ella puedas establecer el reino. Cuando yo fui aprendiendo esto, cambió mi mente, porque yo lo hablaba con mi pastor y le decía, yo me he sentido mucho tiempo condenado, porque a mí la gente me decía, ay, es que tú no eres pastor de tiempo completo y tú estás mal. Mucha gente se levantó a criticar esa parte, y cuando yo entendí eso, dije, wow, algo cambió en mi mente.
Porque como Dios me llamó para ser autoridad en esta iglesia, Dios me ha llamado para ser autoridad en otros lugares, en mi trabajo, en las organizaciones donde participo. Y yo no soy el único. Tú tienes un llamado para ser autoridad donde quiera que te pares, porque entiendes que eres hijo. Dígame. Amén. A mí pensé que tenías una pregunta, ¿ok? Como les comenté que si había una pregunta me dijeran, ¿ok? Dios te llamó para ejercer como autoridad. ¿Sabes? Hemos predicado un discipulado incompleto, por eso tenemos una iglesia que no es influencia afuera. Y organizamos eventos y organizamos congresos para empoderar cristianos, pero nomás los empoderan adentro. Dios te llamó, Juan, y si Dios te tiene en este lugar, es para que tú, que eres jefe de muchos otros varones, puedas llevarlos a acercarse a Dios, puedas ayudarlos a que entiendan los principios de la palabra. Tu ministerio no está aquí, tu ministerio está afuera. Tu ministerio está con todas las personas a las cuales Dios te permite que seas influencia. ¿Me explico? Cuando entendemos esto, cada empleado, cada persona que llega a tu negocio, Dios te llama para que puedas influir su vida. ¿Me explico? Y voy poniendo ejemplos porque dices, eso nomás es para otros, ¿no? No, también es para mí. Dios te pone para que tomes autoridad, con los taxistas, que a través de ti otros puedan conocer a Jesús, puedan entender los principios del reino y puedan aplicarlos en sus taxis. En el correo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿tú ves? En el INE. ¿Me explico? En la secundaria técnica. ¿En el sindicato de jubilados? En los servicios de salud de Nayarit. En la cantera. Imagínate, presidenta de la colonia, la cantera. Porque Dios también quiere usarnos en esas esferas. Dios quiere transformar nuestra colonia a través de que se levante una persona con principios, con valores, que sepa utilizar los recursos, que trabaje diligentemente en mejorar su colonia. Dios te necesita en el campo donde estás. ¿Me explico? Y Dios quiere que tomes esa naturaleza caída de rey. Porque tú puedes decir, no, pues yo me porto bien, voy a mi grupo de conexión, voy a la iglesia todos los domingos, yo soy un buen cristiano, yo no sé qué puedo cambiar de mi vida, yo estoy bien. Pues sí, pero tienes la relación, pero no entiendes la autoridad que tienes. Estás como el segundo hijo, ¿no? Estás en la casa, sirves, trabajas, pero no has entendido la autoridad que tienes sobre tu vida y cómo tú eres el agente del cielo en la tierra que tiene que manifestar las obras de Dios en donde quiera que se pare. En las iglesias nos hemos enfocado a formar servidores, como si esto fuera el sentido supremo. Desde la perspectiva de reino, es el gobierno y no el servicio la meta suprema. El gobierno es la toma de herencia y el servicio la herramienta para ejercerla. Cuando tú tienes una persona que sabe gobernar y entiende que la forma de hacerlo es a través del servicio, tienes un agente del reino en la tierra. Necesitamos aprender las dos cosas. Escúchame, un buen siervo siempre va a ser un buen hijo. El primer paso para llegar a ser hijo es aprender a ser buen siervo, aprender a obedecer. De esa manera, como lo explica el apóstol Pablo en Gálatas, primero formamos un siervo, un buen siervo, para que entonces pueda tomar la herencia
como hijo. ¿Cuántos buenos siervos hay en este lugar? ¿Cómo obedecemos los siervos? A ver si se la aprendieron. Sin replicar, rápido y de buena gana. Cuando usted haga eso, usted va a decir: yo soy un buen siervo. Antes de eso, no. ¿Cuál es nuestro terreno? ¿Cuál es nuestro terreno? Vamos aquí. ¿Cuál es nuestro terreno? La buena tierra. A estas alturas, cuando llegas a la etapa de hijo, ya lograste un desarrollo sano. Libraste las aves. Recuerden que hicimos esta conexión con la parábola del sembrador. Ya libraste las aves, ya libraste las piedras, ya libraste el sol y libraste las espinas. Estás listo para dar fruto. Y para que pueda darse ese máximo fruto, recuerda que aún en esa etapa unos dieron al 30, otros dieron al 100. Entonces, para que puedas dar tu fruto al máximo, tienes que entender 3 cosas. Tienes que entender la identidad. Número 1, ¿quién soy? Que es la identidad. El segundo, tienes que tener carácter, que es cómo voy a vivir. Y la tercera que tienes que tener es destino, que es hacia dónde voy. Necesitas los 3 conceptos. Puedes tener carácter, puedes tener destino, pero no sabes quién eres, estás perdido. Puedes tener identidad, puedes tener carácter, pero no sabes a dónde vas, estás perdido. Necesitas los 3 conceptos. Y cuando desarrollamos personas que entienden estas 3 cosas, entonces se formarán hijos, y los hijos son la esperanza de la multiplicación. El hijo es la espiga llena de grano. Quienes dan el fruto al 30, al 60, es que no entendieron cuándo era el momento preciso para llevar a cabo cada labor durante la cosecha. Aquel que cortó antes de tiempo, aquel que cortó después de tiempo y se le maduró el fruto y se le echó a perder. Aquel que entiende los tiempos, que entiende quién es, cómo vivir y hacia dónde va, es el hijo que logra producir al 100 por 1. ¿Quién es nuestro enemigo? La merma del fruto. Entre más madurez haya, es menos eficaz el ataque del enemigo. En los 2 primeros niveles, conocido y siervo, se busca eliminar la planta. Primero, para que no nazca, el pajarito se la come. En el segundo, el tallo, que no crezca, que no eche raíces. A estas alturas, el embudo se ha vuelto muy pequeño. Entonces tenemos un 100%, vamos a hacer un poco de matemáticas, lo dividimos en 4 puntos, ¿sí? De cada 100 personas, y esto lo comenté al inicio de año, espero usted se acuerde, de cada 100 personas el 25% van a querer seguir siendo conocidos. ¿Sí? 25 personas. Los siguientes van a ser siervos. El siguiente 25%, ¿sí? El otro van a ser amigos. Se prepara para fruto, pero aún no está dando fruto. Y lo decíamos, en esta etapa vienen el engaño de las riquezas, el preocuparte por los afanes, por las añadiduras, y vas a perder el fruto. Pero de los 100, solamente una cuarta parte vas a ser hijo. Pero aún de esos 25, unos van a dar a 30, otros van a dar a 60 y otros van a dar a 100. Entonces, de cada 100 personas, solamente 8 entenderán y se van a reproducir
en otros. Cuando lees esto te alarma, ¿no? Aquí en la iglesia somos poquito más de 112, lo decíamos, por eso tenemos la meta de 225. Contabilizábamos y decimos, queremos llegar a esa meta, pero ¿qué crees? Muy probablemente quienes van a producir frutos sean solamente 8 de los 100 y feria. Y eso no dice, pues yo no soy eso, yo no produzco fruto. No, esfuércese por producir fruto. ¿Cuándo vamos a crecer? Y todo esto es una estrategia y quiero que te des cuenta y lo hagamos consciente. ¿Cuándo vamos a crecer? Cuando lleguemos a mayor cantidad de hijos y estamos invirtiendo nuestros recursos para poder desarrollar hijos. El enfoque de los grupos de conexión no es que nos la pasemos bien chido, es de discipular a otros. Comunión y evangelismo. El tener una escuela de conexión, el invertir una hora, no es aprender otro curso aburrido, es aprender a discipular. Una iglesia que cría hijos, no le faltan manos. ¿Por qué no crecemos? Porque no tenemos hijos. Y tú puedes ver a un hijo porque está dando fruto. ¿Quién de aquí está dando fruto? No levanten su mano, voltea a ver, analiza, voltea a tu entorno y ve quién de aquí está dando fruto. Ese que está dando fruto es hijo. Si tú no estás dando fruto, estás más abajo en la cadena alimenticia, ¿no? Dicen por ahí. Solamente el que está dando fruto es un hijo. Si un grupo de conexión, para los que tienen grupo de conexión, no nos está dando fruto, algo está mal. O nosotros no tenemos mentalidad de hijos, o estamos plantando en el lugar equivocado. Hay que movernos, hay que arar, hay que abonar la tierra. Amén. Aquí la urgencia de que la iglesia sea estratégica en la producción de discípulos verdaderos. ¿Cuál es nuestro peligro? La falta de autoridad, la incapacidad para gobernar. Un peligro latente y alarmante es no saber hacer la transición entre la mentalidad de siervo y la operación de la autoridad en la casa. ¿Dónde nos dimos cuenta que el hijo mayor no entendió esta transición? ¿Dónde nos damos cuenta que el hijo mayor de la historia del hijo pródigo no entendió esta transición? Cuando llegó el otro, cuando le dice al padre: no me has dado, te he servido por años y no me has dado ni un cabrito. Y el papá le dice, como me decía mi papá, bueno, es que no pueden poner eso en la Biblia, no es como la frase esa de, no, Newton, no podemos poner eso, ¿no? Entonces, yo creo que si fuera mi papá hubiese puesto, que mi hijo tan tarugo, ¿no? Todo lo que tengo es tuyo. No tienes que pedirme un cabrito, es tuyo. Y la Cheyenne, algún día todo esto será tuyo, ¿no? La Cheyenne no. ¿Me explico? Cuando nos damos cuenta que no tenemos mentalidad de hijos, cuando decimos, es que tú no me das nada, y el papá dice, no sea tarugo, mijo, los cabritos son suyos, tráguese los que quiera. Ahí nos dimos cuenta que también el hijo que estaba en casa necesitaba ser rescatado, porque no había entendido que la herencia se partió en dos, por lo tanto todo lo que se quedó en casa le pertenecía.
Para ejercer autoridad necesitas entender cuáles son los límites de tu influencia. Cuando Dios te dice, todo lo que tengo es tuyo, no certifica para usar su influencia en cualquier parte donde nos envíe. Tú no eres hijo nada más cuando estás en la iglesia. Tú eres hijo donde quiera que te pares. Nos urgen en la iglesia hijos con esta mentalidad, que dejen de pedir milagros y se pongan a hacerlos. Que dejen de pedir atención y se conviertan en medios de atención para otros. Que dejen el estado dependiente y tomen territorios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí en mi casa se va a predicar el evangelio y aquí en mi casa se va a hablar de Jesús. Y al menos un día a la semana yo voy a levantarme y voy a estar compartiendo acerca del Rey de Reyes, para que toda la gente que me rodea pueda saber, y cuando tengan una necesidad corran a este lugar, porque aquí hay bendición, porque aquí hay sanidad. Y qué diferente sería nuestro entorno si tú y yo entendiéramos que somos hijos. Mi hijo no tiene que decirme, papá, ¿puedo agarrar agua? En todo caso, si no puede el garrafón me dice, no, dame agua. Pero él no pide, él exige. Mi esposa decía hace tiempo, cuando estamos platicando con usted, mucha gente nos dice, no platico con usted porque siempre anda bien ocupado. Y yo les he dicho, yo siempre voy a estar ocupado, porque he entendido que el ocio es lo único que hace es engendrar cosas malas. Entonces yo siempre estoy ocupado. Algún día estaré ocupado descansando, pero estoy ocupado. Conscientemente estoy diciendo, este tiempo lo voy a tomar para descansar y voy a estar ocupado. Y si tengo un tiempo de ocio, voy a ponerme mis audífonos y voy a escuchar una palabra, porque el ocio es malo. Pero si usted me necesita, como lo hacen mis hijos, no llegan, estoy platicando con Esparza y mi hijo no llega, papá, ¿puedo hablar contigo? Papá, quiero sabritas, papá, cómprame esto, papá, quiero pizza, papá, quiero ir al baño, papá. Porque mis hijos tienen mentalidad de hijo. Y luego oramos, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, dijera Charo, por los guarachitos del niño Jesús. La iglesia necesita hijos que entiendan y tomen la autoridad. Que digan, estoy formando a los nuevos cristianos allá arriba. Voy a tomar la autoridad, voy a comportarme como tal, voy a levantarme, voy a dar mi mayor esfuerzo para que cada niño que pise un aula de Centro Cristiano Betel se pueda convertir en un hijo también. Un hijo entiende que tiene todos los recursos a la mano para realizar la obra de Dios en la tierra. ¿Qué te impulsa? Estamos ya. Falta una clase todavía, falta la de hijo a padre, que ese es el mayor grado de madurez. Pero ¿qué es lo que te impulsa? El amor. En este punto ya no te mueves por lo que puedes obtener de Dios. Cuando eres conocido, eres siervo, te mueve el y yo que gano. ¿Sí? Y como Dios ya no me dio, yo fui y diezmé, y Dios ya no me dio, pues ya no doy nada, porque estoy esperando que Dios me dé, ¿no? No me sanó, me voy, ¿no? Ya. Estás por lo que puedes recibir. En la etapa de amigo, de hijo, ya estás pensando en lo que tú puedes atraer de Dios a la tierra,
lo que tú puedes dar a otros, lo que tú puedes bendecir. Y tú puedes ver en alguien que tiene mentalidad de amigo o de hijo porque está más preocupado por lo que puede dar que lo que puede recibir. El apóstol Pablo mencionó que las 3 virtudes cardinales son la fe, la esperanza y el amor. Había una canción en mis tiempos que decía: viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. La tocamos en cumbia en la iglesia. Pero el más grande de ellos, ¿cuál es? El amor. Jesús mismo, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de todos, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La iglesia necesita reproducir discípulos que sepan amar, si no habrán fracasado. Una iglesia fracasada es aquella que no genera discípulos que amen. Una iglesia fracasada es aquella que no reproduce hijos. Porque tarde o temprano va a desaparecer. Se va a hacer viejita y va a desaparecer porque nunca hubo hijos que siguieran creciendo. Nuestro legado más grande son nuestros hijos. Cuando entendamos eso, le invertiremos mucho más a nuestros hijos. Tu legado es Fer. Lo que vas a dejar en esta tierra es Fer y los que vengan después de Fer. Es el amor lo que muestra que el discípulo ha alcanzado su nivel de hijo. Y el mejor ejemplo de esto fue Juan. Dijimos, cuando Jesús fue crucificado, uno lo entregó, el otro lo negó, 9 se pelaron y solamente se quedó uno, al que lo movía el amor. Ese hijo fue el que recibió la herencia. La mamá le dijo: ¿sabes qué? Te dejo a mi mamá. Pero no le estaba entregando a la señora. ¿Sabes qué le estaba entregando? La primogenitura. La responsabilidad del primogénito era cuidar de sus padres. José ya no estaba, María sí. Y el amor que mostró Juan, Jesús le dijo: te entrego mi primogenitura en esta tierra, a tal grado que el único discípulo que no murió por violencia, que se murió de viejito, fue Juan. Todos los demás o los crucificaron, o les mocharon la cabeza, los alancearon. Juan sufrió también un montón de cosas. Lo echaron en brea, lo mandaron a una isla desierta, pero Dios lo guardó. Y cuando Pedro pregunta, le dice: ¿a ti qué te importa, Pedro? Bueno, no pueden poner eso, es lo mismo de la frase. No, pero es que no podemos poner eso, Jesús. Bueno, ponle: ¿a ti qué? Así córtale. Pero lo que en realidad Jesús le iba a decir: ¿a ti qué te importa, Pedro? Si yo lo quiero dejar a él, es mi problema, ¿no? Necesitamos formar más Juanes, que aunque sean hijos del trueno, puedan entender su identidad, su carácter y su destino, y terminen siendo los discípulos amados. Así es de que si usted es un hijo del trueno, la respuesta igual no podemos ponerlo, pero por eso digo que son hijos del trueno. Okay. Sí, si usted es así, tenga esperanza, porque se puede convertir en el discípulo amado. La iglesia necesita formar
hijos. No te detengas, Betel, no te detengas hasta que llegues a ser un hijo. Tristemente, muchos cristianos pasan toda su vida en esta tierra viéndose como siervos sin madurar y entender cuál es su lugar como hijos. Y yo les digo siempre, la vida eterna no comienza cuando muramos físicamente y vayamos con Dios. La vida eterna ya comenzó ahorita. Ya podemos estar cerca del Padre. Cuando Cristo nos salva, comenzamos y tenemos vida eterna. Porque ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. No dice para cuando se muera tenga vida eterna. No, la vida eterna comienza cuando naces de nuevo en Cristo. Pero muchos de nosotros vivimos como esclavos en nuestra propia casa. No hemos restaurado la identidad de rey. Muchos de nosotros nos parecemos menos al hijo pródigo que al hijo, y nos parecemos más al hijo que se quedó en casa, porque no entendimos que somos hijos, que no somos siervos. Ponte de pie, por favor.